¿Qué es la ética helenística? La ética helenística se fundamenta en las leyes de la naturaleza, en la física y se torna más natural y mundana. Su finalidad es puramente práctica. Toda la filosofía helenística se fundamenta en la moral y queda dividida en tres ramas, que son principalmente la lógica, la física y la ética. No obstante, el helenismo es un término que se refiere a la cultura griega y designa especialmente el periodo aproximante comprendido desde la muerte de Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra. Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope nos dice que la libertad está en la naturaleza y no en la educación, ni mucho menos en las normas o códigos. Diógenes fue el discípulo más destacado de Antístenes, fundador de la escuela cínica. Diógenes abogaba por un estilo de vida ascético y lo ponía en práctica. Se basaba en la autosuficiencia y en un riguroso entrenamiento del cuerpo para tener las menores necesidades posibles. Creía que la felicidad se lograba mediante la satisfacción exclusiva de las necesidades naturales, en el modo más sencillo y práctico, sin estar condicionado por el peso de las instituciones. Con sus enseñanzas cambió la ética de la ciudad por la ética del sabio, idea que se mantendrá para siempre en la filosofía griega. Zenón de Sitio. La virtud, la autosuficiencia. Él era callado, paciente y muy frugal. Murió quitándose él mismo la vida. Su mirada de la ética era orientada a la autosuficiencia, de hacernos responsables de nuestras propias conductas. Decía que la libertad se conseguía a medida que se iban descubriendo las causas de todo lo que sucede. El conocimiento es fundamental para la ética, ya que es sabio y virtuoso aquel que es capaz de conocer la realidad sin falsas ideas. Epíctero. Era hijo de esclavo y él mismo fue también esclavo hasta que fue liberado. Un esclavo como él puede ser libre si llega a considerar que la esclavitud corporal es un accidente. La libertad que cuenta es la libertad interior, la del alma o la mente. A juicio de Epíctero es absurdo oponerse a la condición sea la que sea, pues es consecuencia de la ley natural. Lo importante es dominar el pensamiento. Séneca. La libertad consiste en liberarse de todo lo que no depende de nosotros. El sabio es el que consigue bastarse a sí mismo, el que encuentra valor en lo que hace sin pensar en los resultados ni consecuencias. La fuerza del sabio no radica en ser insensible al dolor y las desgracias, sino en aprender a vivir con ellas. Epicuro. Epicuro nace en Samos en el 341 a.C. y se traslada a Atenas en el año 323, el año de la muerte de Alejandro. Le toca vivir de inseguridad económica y política, de rupturas de los lazos cívicos y debilitamiento de las estructuras de la polis. Su propuesta va dirigida al individuo y consideran una ética del placer. El epicúreo predica la moderación y la tranquilidad. Puede calificarse como un pensamiento utilitario. Si algo le interesa es en la medida que es el útil para vivir bien. Al igual que los estoicos, Epicuro cree también que el error nunca está en las cosas, sino siempre en el juicio. El placer y el dolor son importantes en tanto son las bases de las normas de conducta. El placer nos dice lo que debemos elegir y el dolor lo que debemos evitar. También considera que los humanos somos una construcción de átomos. Los dioses no tienen ninguna influencia, existen pero no castigan ni infieren en nada. Ni la sociedad ni los dioses deben decirnos qué debemos hacer. El placer es el único fin del ser humano, y para lograrlo significa renunciar a todo idealismo. El placer se consigue con la ataraxia, que consiste a su vez en la ausencia de miedo, porque se ha llegado a la convicción de que, primero, los dioses no son temibles, segundo, tampoco lo es la muerte, tercero, es fácil procurarse el bien, cuarto, es posible soportar el dolor. El placer, además de la ataraxia, es autarquía, independencia con respecto a los propios deseos y las opiniones de los demás mortales. Las virtudes valen si son útiles, pues el bien moral no significa nada si no se presenta el placer. Por eso hay que ser justo,
porque el justo goza de tranquilidad de ánimo, mientras que el injusto vive lleno de turbación. ¿Qué acciones nos favorecen actualmente y qué acciones la limitan? La ética helenística nos habla de vivir la vida. Esto nos profundiza que en resumen la persona sea feliz. Nos limita actualmente la poca capacidad que se puede llegar a tener para buscar la felicidad o la ignorancia sobre el concepto de este, y nos favorece el conocimiento previo que podamos adquirir o el que podamos diseñar en base al conocimiento dejado por los filósofos helenistas, es decir, usar esto a nuestro favor. Esta perfección se llama virtud, y eso lo dice Aristóteles. Lo bueno por sí mismo es la vida conforme a la razón. ¿Qué percepción tiene ese concepto desde la mirada de los helenos con lo que hoy se concibe? El concepto que tienen los helenos como una de las principales características es que el placer o el deleite debe ser tenido por último fin, y lo que ellos buscan en sus ideales es generar unos beneficios y disfrutar de placeres pero sin tener preocupaciones por el otro, encerrándose en un individuo. ¿Qué puede pasar si en la actualidad se adopta estos principios? Diógenes de Sinope no conoce jerarquías ni leyes y tiene un principio que se basa en que es libre el que se comporte de acuerdo con lo que el cuerpo le pide en cada instante, sin atender a normas ni códigos de buena educación. Y si nosotros en la actualidad adoptamos estos principios, es posible lograr una libertad teniendo como principio la autosuficiencia desde la mirada de estos autores. En la actualidad, decir que se es autosuficiente podría tomarse como un pensamiento egoísta y egocéntrico, ya que el trabajo colaborativo. ¿Qué tipo de libertad prevalece hoy? ¿Cuerpo, alma o mente? El hombre debe esforzarse en permanecer igual a sí mismo, lo que nos lleva a que prevalece una libertad, tanto en cuerpo como en mente. ¿Cómo hacer para lograr este propósito si emocionalmente nos cargamos de juicios de valor? Es fundamental reprogramar nuestra mente, hacernos Es posible hablar de proyectos comunes para la búsqueda y construcción de felicidad en comunidad. La felicidad pasa a... ¿Qué problema le puedo causar a la ética? Es decir, si yo infringo la norma. ¿Qué acciones se pueden implementar para lograr mayores libertades de autosuficiencia desde un escenario de libre expresión en beneficio propio y de los demás, eliminando en este aspectos de individualismo? La acción que implementan para lograr mayores libertades de autosuficiencia es cuando somos capaces de aumentar la nuestra por mérito propio, tomando consejos, puntos de vista e ideas de los demás y adjuntando todo a nuestro favor. Debemos aprovechar los conocimientos de nuestros compañeros o amigos y de esta manera incrementar este valor agregado a nuestra vida, buscando un bien común que ayude a liberar la autosuficiencia y que elimine todo tipo de individualismo, realizando trabajos en conjunto.